Bien, pues ya hemos visto lo que es la comunicación como tal. Ahora vamos a centrarnos en los dos tipos de comunicación que existen, ¿vale? Que podemos utilizar, que son la comunicación oral por un lado y la comunicación escrita por otro. Dentro de la comunicación oral, pues esta parte se va a dividir en tres bloques, que va a ser comunicación oral uno, comunicación oral 2 y la puesta en práctica, digamos, que es la comunicación telefónica o telemática, ¿vale? La parte uno y parte 2 las voy a juntar en el mismo vídeo. Y lo que voy a hacer es un poco condensar todo el temario en una sola explicación para que sepáis primero lo que es la comunicación oral, ¿vale? Con la comunicación escrita haré lo mismo. Cogeré los temas de comunicación escrita, que serán los dos siguientes, y los uniré, los condensaré en uno solo. Bien, empezando con la comunicación oral, la parte del tema 3. De aquí nos vuelven a hablar otra vez de los elementos de la comunicación, ya lo sabemos, ¿vale? Ya sabemos quién es el emisor, el receptor, el código, el mensaje, etcétera. Así que eso nos lo vamos a saltar. Y vamos a pasar directamente a las etapas del proceso de comunicación oral, donde nos hacen mención a un apartado que me interesa que sepamos bien, que es el feedback o la retroalimentación en español. ¿En qué consiste el feedback? Pues en el feedback lo que hace es que el receptor que ha escuchado el mensaje, en el caso de comunicación oral, que vuelva a emitir otro mensaje en respuesta a ese mensaje que ha recibido. Ahí es donde se establece un feedback, una retroalimentación. Ahora el que era receptor se convierte en emisor y viceversa. Así se intercambia información, se convierte en una conversación y esto es lo que hace el feedback. ¿Ok? Nada, simplemente saber eso. Aparte de aquí del feedback, retroalimentación y demás. Simplemente. Luego sí pasaríamos a los principios básicos de las comunicaciones orales. Menciono aquí cuáles son estos principios básicos que hay, los que son más importantes, que son cuando queramos hablar en público, en lo que es una exposición, ¿vale? De un tema concreto, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. A la hora de comunicar hay que tener en cuenta muchos factores que muchas veces se nos escapan porque no estamos acostumbrados. Esto con la práctica se mejora y se consigue. ¿Vale? Simplemente con el estudio y con la práctica se va consiguiendo. Hay muchas formas de comunicarse, hay muchos trucos para comunicarse, para enfatizar en diferentes cosas, en expresar un mensaje de una forma o de otra, pero bueno, lo básico lo tenemos aquí. Y esto es lo que tenemos que hacer a la hora de exponer algo. Primero, definir el motivo de la exposición, ¿vale? Como hago siempre en todos los vídeos, por ejemplo, yo siempre digo de qué voy a hablar en el tema, de qué va el tema, qué es lo que vamos a ver en este vídeo. Si yo empiezo el vídeo este de explicación, por ejemplo, y empiezo a hablar de directamente, no, los elementos de la comunicación no entran. Primero una pequeña introducción que exponga a los receptores de qué tema se va a hablar, ¿vale? De qué va a ir toda la conversación y por qué estamos aquí, ¿vale? Luego, en cuanto a la estructuración del mensaje, tiene que ser una exposición estructurada, tiene que tener un orden, cierto orden. No podemos hablar de las conclusiones al principio y luego exponer los objetivos, ¿no? O las cosas que queremos resolver. Espérate, vamos a ir por partes. Primero vamos a hacer una pregunta y luego la respondemos, ¿vale? Hay gente que hace lo contrario, es otra forma también de exponer, que hace lo contrario, que primero da las conclusiones y luego hace las preguntas. En fin, son diferentes estrategias. De normal, lo normal es hacer las preguntas que queremos resolver con esta exposición y cuáles van a ser las respuestas a ellas, poco a poco. Poco seguir un orden, ¿vale? Hacerte una estructura de cómo va a ser tu discurso. Luego, la claridad y la concisión, ¿vale? Quiere decir que cuando estamos exponiendo no podemos titubear tanto a la hora de exponer un mensaje porque lo que hace es mostrar inseguridad y desconocimiento. Entonces tenemos que intentar ser breves, ser concisos, ir al grano y hablar de lo que realmente interesa, sin irnos por las ramas ni repetir las cosas 2000 veces porque eso lo que vas a hacer es que el público pierda el interés de tu exposición. ¿Vale? Eso es otro principio. Esos tres. Luego, el respeto y la cercanía, siempre con educación. Siempre es importante que la gente que te va a escuchar, que está presente, que ha ido allí, que se ha molestado para ir a verte y a escucharte, que sepan hombre, que tú tienes una persona educada y que tienes modales, ¿no? Y les saludas, te presentas, buenas tardes a todos, gracias por venir, etcétera. Todo esto en lo que es la conversación que se puede tener en una exposición. Luego, la adaptación del lenguaje a nivel de receptor, hay que tener en cuenta qué tipo de receptor vamos a tener, ¿vale? Porque podemos tener un amplio público de receptores de otro país, por ejemplo, con otras costumbres,
que a lo mejor no tienen tanto sentido del humor, por lo que sea, y nosotros somos muy bromistas, pues hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? También tener en cuenta el nivel de cultura y el nivel de formación que tiene ese público que te va a ver. No vas a exponer de la misma manera a un grupo de expertos que te están escuchando sobre tu tema que a un grupo de gente que no tiene ni idea, que es la primera vez que están escuchando sobre el tema. Son dos tipos de lenguajes distintos. Hay que adaptarse, ¿vale? A la gente que nos escucha. Luego, el uso de los elementos paralingüísticos. Todo esto es lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, ¿vale? La comunicación oral no verbal, que es pues el tema del timbre, de la voz, de los gestos, de todo, ¿no? De la mirada, de la sonrisa, todo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de exponer, porque eso es lo que transmite el mensaje realmente. Si el yo darte una explicación con mala cara y enfadado, transmite que yo mismo estoy negativo en cuanto a lo que estoy exponiendo. Voy a transmitir negatividad. Exponerte a un tema con las manos en los bolsillos denota desinterés, ¿vale? Entonces, a esas cosas hay que tenerlas en cuenta, que tenemos que ser muy detallistas en cuanto a gestos y a lo que la paralingüística se refiere. Luego, el uso de la repetición. Ya os digo, lo de siempre, aclarar la idea que estamos tratando. Siempre es bueno explicar cuál es el mensaje que estamos intentando transmitir de varias formas para que el público lo entienda, simplemente. Luego, la práctica de la empatía, que hay que tener las necesidades y los sentimientos de los demás. Siempre la empatía es bueno, tenemos que tener en cuenta qué público ha venido, por qué ha venido, ¿vale? Porque dependiendo también de la exposición que yo voy a hacer, el público tendrá una mentalidad u otra, ¿vale? Luego la práctica de la escucha activa, por supuesto, en el momento en el que el público tenga, o el público o los que te estén escuchando, ¿no? En la misma conversación o en el mismo diálogo. Tener en cuenta que nosotros no somos los únicos que hablamos. Al principio tenemos un turno de palabra para exponer nuestra idea, pero luego hay que escuchar todas las opiniones y todas las preguntas que nos tengan que hacer al respecto, ¿vale? Entonces, eso tenerlo en cuenta y escuchar. Toda conversación buena se basa en saber escuchar. Siempre, siempre. Y luego la correcta utilización de la prosemia, que la veremos más adelante, que nada, lo que se trata es de la forma en la que nosotros nos alejamos o nos acercamos a la gente que nos escucha. Si yo estoy hablando con una persona conocida, muy conocida, un amigo, una amiga, yo hablo mucho más cerca que si estoy hablando con una persona desconocida, porque no la conozco, no sé si la voy a incomodar, no sé si puedo tocarla, no sé si puedo, en fin, ¿vale? Esa es la idea, un poco el acercamiento que puedes tener con la persona. ¿Ok? Seguimos avanzando y nos vamos directamente a la parte de la voz. Aquí está. La voz. Hay características en las comunicaciones orales. La más importante de ellas es la voz. El modular la voz de forma correcta va a hacer que los receptores del mensaje sean más proactivos y sean más asertivos, porque van a estar más pendientes. Si yo soy una persona monótona, que siempre mantengo el mismo tono de voz y de aquí no me salgo, siempre voy, al final la gente pierde el interés de la conversación. Si yo doy énfasis y levanto el tono en las partes en las que son más importantes, pues a lo mejor capto mejor la atención del cliente o del público que me escucha, ¿vale? Esa es la idea de la voz, de controlar la voz. Hay varios aspectos que hay que tener en cuenta en la voz, que son el timbre, que no es más que nuestro tono de voz al que llamamos tono, que realmente no es el tono, es el timbre. Toda vida de Dios siempre ha dicho, no, es que mi tono de voz es muy grave, no, ese es el timbre. El timbre es la característica, la voz que tú tienes de nacimiento, por biología. ¿Ok? Es la voz que yo tengo una voz grave, ¿no? Pues otro, o una voz nasal, otro puede tener una voz de pito, otro puede tener una voz de ultratumba, que los hay también, de los que les sale la voz del pecho. Entonces, eso es una característica que tenemos nosotros y que tenemos que aprender a modular para usarlo en nuestro beneficio. Si queremos imponer respeto o queremos imponer que conocemos el tema, pues a lo mejor tenemos que hacer la voz un poco más grave para que se note que nosotros tenemos el mando, ¿no? Si queremos a lo mejor llegar de una forma más cariñosa, pues tenemos que poner una voz más dulce, una voz más tranquila, en fin. Todo depende de la conversación que tengamos y de la forma en la que vayamos a utilizar la comunicación oral en un caso concreto. El tono, que es lo que siempre hemos llamado el timbre, pero no, el tono es otra cosa. El tono es la elevación de la voz, lo que he dicho antes de modular la voz. Eh,
en función de la parte que yo estoy intentando exponer. Si yo llego a la parte clave, ahí tengo que dar énfasis, porque ahí es donde van a tener que escucharme mejor la gente que me escucha. Si yo estoy exponiendo un problema, la parte en la que determino lo que es el problema y lo que significa es la parte que más alto voy a tener que hablar, ¿vale? Por eso entran también el volumen, la velocidad con la que se articulan las palabras y el modo en el que se produce la articulación de las palabras. Yo soy andaluz, nosotros lo tenemos muy complicado para esto, ¿vale? Porque hay mucha gente del norte que nos entiende poco, sobre todo si hablamos rápido. Entonces, si yo quiero transmitir un mensaje y que quede claro, yo tengo que vocalizar bien, tengo que hablar en un tono alto, tengo que intentar hablar más lento para que la gente que me escucha entienda el mensaje bien. En las partes que a lo mejor tengan menos importancia, pues yo hablo ya con mi tono, bajo un poquito, ¿vale? Ojo con esto, no, nunca hay que llegar ni a un extremo ni al otro. Ni yo tengo que estar continuamente hablando el mismo tono de voz aquí abajito que no se me escucha, que no se me entiende, ni tampoco puedo pegarme toda la conversación gritando, porque también es molesto. Entonces hay que saber determinar en qué momentos voy a subir y en qué momentos voy a bajar, porque hay momentos de tranquilidad y hay momentos de énfasis, dentro de una misma conversación, ¿vale? Esto es, cuando se estudia muchas veces este tema de comunicación oral, a la gente le explota la cabeza, porque son muchos datos, mucha información para tenerlo en cuenta en un segundo, que es lo que dura tu turno de palabra en una conversación con una persona. Pero a medida que lo vas practicando, a medida que lo vas utilizando, ya conociendo cuáles son esos recursos y teniendo al principio un poco en cuenta qué es lo que tienes que hacer, te sale solo. Es como el que aprende un idioma nuevo. Cuando aprende un idioma nuevo, no tiene ni idea de lo que está diciendo, incluso no puede hablarlo, pero a medida que lo va haciendo y haciendo y haciendo, va cogiendo práctica y le sale solo. O como conducir, que también pasa igual. Estamos pendientes de mil cosas, del volante, de la palanca, de los pedales, de mirar, de no mirar, de que tienes al lado, del cinturón. Te vuelves loco, pero luego te sale mecánico. Esto es igual, ¿vale? Práctica es lo que se necesita. Bien, y por último, el tema de la inflexión. La inflexión es la cadencia, ¿vale? De o la musicalidad que se le da a la conversación que estamos teniendo. Es lo que os he dicho antes, de si tenemos que ser más estrictos, ¿no? Pues hacemos una voz más firme, hablamos más claro, hablamos más concreto. Si tenemos que contarle una historia a un niño, pues utilizamos una voz más calmada, ¿vale? Esa es la idea, simplemente. Bien, luego nos paramos un poco en la escucha activa, simplemente saber que la escucha activa es algo muy positivo en una comunicación verbal, porque la escucha activa es lo que determina que una comunicación sea efectiva o no, ¿vale? Porque una persona que suelta un monólogo y no escucha la opinión de los demás es una persona que normalmente no va a recibir nunca asertividad. Es una persona que va ¿cómo se dice? Va a mostrar rechazo, ¿no? Va a provocar rechazo en la gente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues primero, procurando no interrumpir cuando la otra persona habla, terminar de escuchar lo que está diciendo y luego a veces es muy difícil, sobre todo en las discusiones, pero eso es lo que hay que intentar hacer. Luego, devolver al interlocutor los mensajes que está transmitiendo para que vea que lo estoy entendiendo, ¿vale? El típico de repetir pues vaya, pues sí que te ha ido mal, sí, pues, y eso es lo que pasó, ¿vale? Ese tipo de repeticiones que hacen que afirme que estás escuchando lo que te están diciendo. Intentar evitar las interrupciones del exterior y del entorno, quiere decir ruidos que hay alrededor, gente que te pueda interrumpir en algún momento, pararla, cortarla, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Responder de una forma positiva, también difícil, de las partes más difíciles, pero siempre hay que intentarlo, ¿vale? Dar tu opinión sin tener que ir en contra de esa otra persona, ¿vale? Y luego escuchar más que hablar. Escuchar más que hablar para saber qué es lo que piensa el otro. Si lo hacemos, lo de escuchar más que hablar, pues puede ser que el otro monopolice la conversación y aquí se acabe todo. Pero si la otra persona también entiende un poco lo que es escuchar, la conversación será muchísimo más dinámica, muchísimo más fluida, no habrá tantas interrupciones, no habrá malentendidos, que también es una forma de evitarlo, ¿vale? Y etcétera. Siguiendo con los elementos de la escucha activa, simplemente saber lo que es el silencio y lo que son las preguntas, ¿vale? Son dos elementos que intervienen dentro de la escucha activa para que se vea que en la conversación se está teniendo esta escucha activa. Una es el silencio, que es guardar silencio y escuchar lo que te dicen, ¿vale? Para que la persona no se interrumpe, ni se atropelle, ni se pisa a sí misma.
hablando, y la otra es preguntar activamente. Y ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Luego, los obstáculos en la escucha activa, lo que se llaman barreras de la comunicación. Hay muchos tipos de barreras que se pueden dar en una comunicación, simplemente que sepáis cuáles son, ¿vale? Por lógica se pueden entender. Lo primero, solo prestar atención a los propios pensamientos. A las personas como yo, que somos unos despistados, nos pasa mucho, que a la hora de mantener una conversación se nos ocurre una respuesta ingeniosa en algún momento, o que nos va a dar la razón, o que creemos que nos va a servir para ganar el debate, y nos centramos en esa respuesta que vamos a dar, sin tener en cuenta el resto de información que nos ha dado el emisor en ese momento. Entonces, a evitar eso es una ventaja a la hora de tener una comunicación, porque aunque nosotros no tengamos una clara respuesta que nos haga ganar ese debate, sí que vamos a tener más información sobre lo que nos ha dicho para poder argumentar en contra o a favor, o intentar llevarlo a nuestro terreno, ¿vale? Luego también están las barreras físicas y las psicológicas. Las físicas, las típicas barreras del ruido y demás, el hablar por teléfono con una persona que, pues yo que sé, algo de trabajo, ¿no? Algún cliente, alguien que te va a entrevistar o lo que sea, y estar en el autobús, no casa, ¿no? ¿Verdad? Hay mucho ruido en el autobús o mucho ruido en el metro, para los que uséis el metro. Entonces, estos son ese tipo de barreras, ¿vale? La cobertura que puede haber en un sitio, etcétera. Por ejemplo, yo cierro todas las ventanas para grabar los vídeos porque se puede escuchar ruido fuera, ¿vale? Luego, las barreras psicológicas son lo que es, más que nada, los prejuicios sobre la persona. Si es una persona de alguna etnia concreta de la que tengamos prejuicios, pues sí que va a influir bastante en nuestra conversación con ellos porque vamos a ir más a la defensiva. Si es un cliente, por ejemplo, estamos en una empresa y es un cliente que se queja mucho, que normalmente está viniendo y se está quejando, ya no es lo mismo, no vas con la misma actitud. Entonces, esas son barreras que van surgiendo, ¿vale? Luego, el estado de gran alteración emocional, que es que hayas tenido un mal día y no lo puedas controlar, también es una barrera. O la otra persona que viene, que también haya tenido un mal día, etc. Bien, de aquí pasamos directamente a lo que es la definición de empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona para entender sus sentimientos. Parece fácil de entender, pero luego no todo el mundo tiene esa capacidad. La asertividad, que es expresar un punto de vista sin hacer que la otra persona se sienta mal, ¿vale? Saber que eso, es expresar una opinión sin suscitar, bueno, sin causar malestar en la otra persona, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo para verlo. Y aquí, ¿dónde está? Aquí vamos a ver las técnicas asertivas que hay. Una vez visto lo que es la asertividad, que ya sabemos que la definición lo decía, hay varias técnicas para entrenar, digamos, para poner en práctica esta asertividad. La primera es la del disco rayado, que consiste en repetir lentamente el mismo mensaje, repetir lentamente el mismo mensaje para dejar claro que ese es tu mensaje, que no hay otro, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo, para todo. Luego, otra que me interesa que sepáis es la del banco de niebla, que la idea de esto es intentar cambiar de tema lo más rápido posible, ¿vale? Aquí te lo explica como que realices algo inesperado. A ver, realizar algo inesperado, de repente estás hablando, ¡pum!, le chasqueas en la cara. Eso es inesperado, pero no tiene sentido, ¿no? O te pones a toser, o te pones, yo qué sé. Puedes hacer mil cosas, pero no tiene sentido. La idea es cambiar de tema. El banco de niebla es hacer una bomba de humo, para que nos entendamos, ¿vale? Es el intentar cambiar de tema para que se suavice un poco la conversación. Va a volver ese tema, pero va a volver en unos segundos que te ha dado a ti tiempo a pensar qué es lo que vas a responder, procesar toda esa información, etc. ¿Qué más? Ya pasamos directamente a las formas de comunicación oral individual y a las grupales. En individual, que significa en dar una información y recibir ninguna o poca respuesta por parte de los receptores. Está la charla, nada, una exposición oral a un público. Una conferencia, que ya se habla, en una conferencia ya se habla de un tema más especializado, ¿vale? No es como una charla en la que se puede hablar de cualquier cosa, es más informal. Y un discurso, que lo que se trata es de exponer una idea para que el resto de receptores
la escuchen, la comprendan y, si puede ser, que se unan a ella, ¿vale? Una forma de convencer. Esa es la idea de un discurso. Y luego de la colectiva, de la grupal, está el diálogo, que es una conversación entre dos o más personas, de cualquier cosa, cualquier conversación que mantengamos un diálogo. Una discusión, que es un intercambio de ideas. Un debate, que es un intercambio de ideas pero contrarias. Una entrevista, que es una conversación con el interés de sacar información sobre la otra persona. Un simposio, que es, creo que es la última, no, todavía más. Un simposio, que es una exposición entre varias personas especializadas en un tema, entre expertos, ¿vale? Un simposio es como un debate, como un congreso, como un diálogo, ¿vale? Pero entre varias personas, entre sí y todas expertas. Luego un congreso, que es una reunión de un grupo de personas con experiencia sobre el tema, tanto el que expone como los que escuchan, ¿vale? Luego se pondrán en común varias opiniones y demás. Y un seminario, que es lo que se hace en la universidad, normalmente, los seminarios, que lo que se hace es juntar grupos de personas que lo que intentan es investigar juntos, a base de comunicación y de investigación, claro está, sobre un tema concreto. ¿Ok? Y esto sería la parte del tema 3 de comunicación oral. Ahora nos vamos a centrar en el tema 4. En cuanto al tema 4, nos vamos a centrar en lo que es la parte, más que nada, en la parte de comunicación no verbal. ¿Vale? Ya hemos visto un poco lo que es la paralingüística, ¿no? Que era el tema del tono de voz y demás. Hemos mencionado por encima lo que es la prosémica, que es el acercamiento a la persona en el espacio físico. Y vamos a ver en esta parte lo que es la kinesia, ¿vale? Aquí vamos a centrarnos un poco más en lo que es la kinesia, que no es más que el intercambio de información que hacemos en una conversación, en un diálogo, en lo que sea, con gestos y con nuestra propia cara, sin tener que articular palabras, básicamente. Bien, empezamos el tema 4 explicando lo que es la comunicación no verbal, simplemente la definición, ¿vale? Que no es más que eso. Luego te viene un esquema, ¿no? De cuáles son las formas que hay de comunicación no verbal, pero bueno, nos vamos a centrar en unas cuantas. Primero, nos vamos a centrar en la kinesia. Te llama aquí cinésica, pero vamos, es la kinesia de toda la vida, que es la que estudia los movimientos corporales, conscientes o inconscientes, que tienen un valor comunicativo, simplemente. Los hay de varias formas, se pueden percibir de varias formas, de forma visual a través de gestos, de forma auditiva a través de ruidos que se pueden hacer, como un aplauso, pon ahí, o un chasqueo, ¿vale? Táctil, una caricia, y cinestésico, que es a través de un objeto, ¿vale? Un típico bolígrafo, ¿no? Que puede simular nerviosismo si tú no paras de cliqui, cliqui, cliqui con el bolígrafo. O una hoja de papel, a la hora de exponer, que tienes una hoja de papel, que la estás arrugando, que la hoja de papel ya es un curruño, al final estás sufriendo por esa hoja de papel, ¿sabes? Estás comunicando que estás nervioso. Bien, se clasifican, los elementos de la kinesis se clasifican en varias cosas, ¿vale? En varios elementos. Y estos elementos son, primero, los emblemas. Los emblemas, ¿vale? Para que sepáis, hay varias formas de comunicarse con la kinesia. Y esas formas pues se identificaron, ¿no? Se separaron un poco en función de lo que hacen a la hora de comunicar, ¿vale? Que no lo he explicado, no me he parado en eso. Primero entran los emblemas, que los emblemas son aquellos gestos que hacemos que comunican un mensaje por sí mismos, ¿vale? Como por ejemplo, aquí dice el gesto de llevarte la mano a la boca porque tienes ganas de comer, hay muchos más, está el ok, ¿vale? Está el atrasar el puño, ¿no? En señal de violencia. Todos esos gestos hablan por sí solos, no hace falta que digas nada, que lo estás diciendo todo con un gesto. Esos son los emblemas, ¿vale? Tienen un significado propio. Luego los ilustradores, que no son más que los gestos que se van haciendo para acompañar la conversación. Aquí te pone el ejemplo de cuando estás hablando de un tamaño, hacer un tamaño, ¿no? Cuando estás haciendo un círculo, pues un círculo, ¿no? En forma de círculo o en forma de pirámide, ¿vale? Cuando estás enumerando cosas que estás pam, 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 ¿vale? Estás haciendo así con los dedos. Pues esos son gestos ilustradores. El intentar, por ejemplo, esto lo usan mucho los políticos, cuando quieren enfatizar y quieren ser tajantes en algo, usan en los dos deditos, van remarcando o el dedo señalando para remarcar lo que están diciendo.
otros que te hablan, por ejemplo, lo hacía mucho Albert Rivera, que te hablaban abriéndose, ¿no? Abriéndose su persona hacia el público, ¿vale? Esto está todo muy estudiado. Todos estos son gestos que muchos salen involuntarios con la práctica, pero que bueno, cuando estás exponiendo algo y estás sacándolo de dentro hacia afuera, ¿no? De dentro hacia afuera. En fin, son gestos que lo que hacen es reforzar un poco el mensaje que estás dando. Luego los reguladores, que son los que se encargan de gestionar la conversación como tal. Por ejemplo, aquí viene uno, ¿dónde viene? El ceder el uso de la palabra, poniendo la mano de sí, tú o adelante. El sí, el no, con la cabeza cuando te están hablando y tú estás totalmente en contra y estás con el no, ¿vale? Todos esos gestos son gestos que regulan la conversación. Luego están también los adaptadores, que los adaptadores lo que hacen es como una forma que tenemos nosotros de ejemplificar lo que estamos sintiendo a través de un gesto. Como aquí te dice el acto de cubrirte los ojos en señal de vergüenza, el acto de bostezar cuando tienes sueño o estás aburrido, ¿vale? ¿Qué más? Luego, en otros elementos, quiero recalcarme en 4. Uno es la mirada, ¿vale? Que sepáis, simplemente, esto lo digo no porque vaya a caer como tal en el examen, que también puede caer, ¿vale? Pero quiero que lo sepáis porque es importante a la hora de mantener una conversación. La mirada, hay mucha gente que no te mantiene la mirada en señal de timidez o de sentirse inferiores, pero también hay otros muchos que no te la quitan y están mirándote fijamente, constantemente, o te miran a la boca, me parece que me vas a dar un beso. Espérate, ni una ni otra. ¿Vale? Hay que intentar mantener la mirada, pero en la conversación, no en un punto concreto, ¿vale? Porque denota muchas cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con la conversación, ni con la situación en particular, ¿vale? Luego la postura corporal, que es simplemente mantener una postura correcta a la hora de comunicarte y a la hora de recibir el mensaje, sobre todo a la hora de recibir el mensaje, que hay mucha gente que se cruza de brazos y esto lo que denota es que no eres receptivo en ese momento de la conversación porque estás cruzado de brazos. O si estás dando una charla y te tumbas, ¿no? Y te echas para atrás y te pones cómodo y empiezas, ¿vale? Lo que hace es que denota pasotismo. Eres una persona que no tiene ningún interés en lo que estás diciendo. Entonces, ese tipo de lenguaje corporal es importante también controlarlo. En una entrevista de trabajo no te pueden cruzar de piernas y ponerte cómodo en el sillón o en la silla. Tienes que estar en una postura recta, con las manos si puede ser sobre la mesa, para que vea que no escondes nada. Muchos detalles. Luego la prosémica, que la hemos visto antes, ¿vale? Que era el espacio que hay entre dos personas. Medirlo. Aquí vienen las diferentes formas de medir el espacio. No hace falta que las sepamos, simplemente mantener una distancia prudencial en determinados momentos. Por ejemplo, el tema de la distancia pasa mucho, que hay gente que no tiene confianza contigo, sobre todo aquí en Andalucía, que somos mucho del toquecito y de la risita. Pues a lo mejor te hacen una broma, te dan el toquecito, se juntan, te puedes sentir algo incómodo porque no conoces a esa persona, ¿vale? Un poco invasivo, entonces pues es importante controlarla también. Y por último, la apariencia personal, que la apariencia personal se centra un poco más en el tema, que también lo vamos a ver porque es muy importante. La apariencia personal es tu forma de comunicarte en primera instancia. Antes de tú decir ninguna palabra ni hacer ningún gesto, simplemente viniendo a lo lejos, ya puedes estar dando un mensaje. ¿Vale? Hay un vídeo muy bueno que podéis buscar por internet, aquí no lo puedo poner, en clase lo suelo poner, cuando he explicado este tipo de cosas, que es una parte de la película En busca de la felicidad, en la que le hacen una entrevista de trabajo a Will Smith, que es el protagonista, y llega con un mono de trabajo, lleno de pintura, con el mono de trabajo, etcétera, ¿vale? Y veosla, os incito a que la busquéis y la veáis y saquéis conclusiones del mensaje que os ha transmitido en un principio y lo que luego él, pues bueno, con su capacidad de comunicación, pues le da la vuelta, ¿no? Pero bueno, para que lo veáis. Es importante, ¿vale? El tema de la apariencia es importante en todo tipo de conversaciones. No puedes ir a una entrevista de trabajo vestido en chándal, por ejemplo. Puedes ir, nadie te lo prohíbe, no es una dictadura esto, pero no das una imagen de una persona seria y formal, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Aquí, ¿qué más? Ah, vale, te habla también de las funciones de la comunicación no verbal. ¿Cuáles son las funciones de la comunicación no verbal? Una es la de sustitución, otra la de confirmación y otra la de persuasión.
En cuanto a sustitución, el expresar con la comunicación no verbal un mensaje te ahorra tiempo, te hace más eficiente y aparte, pues, evita barreras. Si hay una persona, como pone aquí, que está hablando por teléfono y le saludas, no hace falta decirle, hola, buenos días, ¿cómo estás? No, le saludas con la mano, luego, ¿todo bien? Perfecto, hasta luego, fin, ¿vale? En cuanto a confirmación, el enfatizar lo que queremos decir a través de gestos. Un momentito, espérese un momentito, o no se equivoque, o no va por ahí la cosa, o eso es lo que yo buscaba y reforzarlo, ¿vale? Hay muchas formas. Y el de persuasión, que es el de controlar tu presencia en un momento determinado de la conversación. Si estás hablando de algo que quieres conseguir, siempre con una sonrisa, ¿no? Siempre con mucha seguridad en ti mismo, en los gestos, ¿vale? Si quieres intentar ser más cercano a esa persona que parece distante, esa forma también de hacerlo, etcétera. Ah, perdón, y luego el favorecimiento. También una función es el favorecimiento, que me la he saltado porque no la suelo ver, pero me ha parecido interesante. El favorecimiento significa, es una forma de integrar a gente dentro de una conversación. Si una persona llega como nueva a una conversación y no podemos hablar con ella, pues el simple hecho de darle un gestito, una palmadita a la espalda para que sepa que está dentro, ¿vale? De la conversación, que no se vaya. O todo lo contrario, o decirle espera y ponerle, ¿vale? ¿Qué más? Luego las barreras de la comunicación verbal y no verbal, que ya hemos visto algunas, hemos visto las barreras físicas, que eran el ruido y demás, y las barreras psicológicas, que tienen más que ver con nuestra propia percepción de esa persona. Y luego también tenemos la falta de escucha activa, hemos visto lo que era la escucha activa, pues que no haya, eso es una barrera. Las barreras semánticas, lo vimos también al principio, el cuidar el lenguaje, dependiendo de la persona a la que estemos comunicando el mensaje. El argot profesional, por ejemplo, el utilizar expresiones técnicas hace que la gente no entienda el mensaje. Esto pasa mucho en comunicación escrita, sobre todo, con el maldito lenguaje burocrático, que es el que publican en el BOE o en el BOJA, que tú lees una norma, una ley que se ha hecho vigente y no la entiendes, porque está escrita en lenguaje burocrático, está escrita para gente que entiende de leyes, para gente que ha estudiado derecho, no para los ciudadanos que lo leen. Sin embargo, luego el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. En fin, opiniones, ¿no? Bien, el tema de las palabras técnicas es mejor dejarlo en un entorno en el que todos conozcamos esas palabras. Si hablamos con gente que no conoce ese tipo de palabras, evitarlas. O buscar palabras que signifiquen lo mismo, pero sean más fáciles de entender. Luego la falta de claridad y la incoherencia entre el mensaje y la acción, que eso también lo hemos visto en el tema 3, así que no lo he señalado aquí por lo mismo. Os ponemos un caso práctico de las barreras que se pueden dar y las soluciones. Miraoslo, importante siempre. Y ya luego se centra en la imagen personal. La imagen personal, que lo hemos visto arriba, lo que era la imagen personal, simplemente quiero que sepáis varias cosas. No he subrayado nada porque quiero que lo veáis todo en general, pero nada en particular. Con la imagen personal nosotros denotamos una forma de ser en cuanto a una conversación. Una persona que tiene una mala imagen a la hora de hacer algo en concreto, de exponer una idea o de, pues esa imagen va a haber perjudicado tu conocimiento o tu capacidad de expresión de ese mensaje, ¿vale? Porque tu imagen es lo más importante que tienes, porque es lo primero que habla sobre ti. Sobre todo a la hora de buscar trabajo, es muy importante cuidar la imagen porque la empresa va a determinar mucho que tú sigas o no sigas en el proceso de selección en función de tu imagen. Bien, hay trucos, digamos, hay como normas de etiqueta que dicen que, bueno, que en función de los colores, pues transmites una información u otra, ¿no? El color naranja, que es mi favorito, pues, por ejemplo, transmite agresividad. No estoy yo seguro de todas estas normas, pero son normas que se han estudiado y que son así. Y que el azul, pues, transmite seguridad, transmite que eres una persona confiable, ¿vale? En fin, que la imagen es súper importante. Y todo ello es también importante controlarlo por la importancia que tiene la imagen corporativa de una empresa en concreto, ¿vale? El cuidar tu imagen personal e higiénica influye en la imagen corporativa de la empresa. Por lo tanto, también es importante mantenerla bien. Ni pasarse por un lado ni por el otro. Siempre decimos lo mismo.
¿Qué más? ¿Qué más seguimos por aquí? Y vale, y saber simplemente que la imagen personal está compuesta de las siguientes cualidades. Eh, en las condiciones físicas propias de cada individuo, en el lenguaje no verbal, en la forma de vestir y en la higiene corporal. Simplemente. La higiene corporal no significa ducharse, significa mantener un cuidado del pelo, la barba, ¿vale? Luego, aparte de todo esto, pues tenemos las comunicaciones en la recepción de visitas, por ejemplo. Es importante saberlo porque está ya ligado a lo que es nuestro campo, que es el campo de la administración. Y es importante saber el protocolo, un poco por encima, de lo que es una recepción de visitas, y pues que se divide en 4 pasos. Primero la acogida, luego la identificación, luego la gestión y luego la despedida. En la acogida, simplemente tener cuidado del entorno de recepción, la imagen personal que ya lo hemos visto y el saludo. Luego en la identificación, presentarse, ¿vale? Como recepcionista o como la persona que lo recibe, si eres un administrativo, si eres incluso el dueño o la dueña de la empresa, pues presentarte como tal. Y la identificación del visitante. Es importante que sepamos quiénes estamos hablando y de dónde venimos, de qué empresa venimos, para qué venimos, ¿sabes? Ya simplemente por saber el nombre de la persona, el cargo que ocupa y la empresa de la que viene, ya podemos hacernos una idea un poco de cuál es el plan de la conversación que vamos a tener. Bien, en cuanto a gestión, hay dos formas de gestionarlo, visitas concertadas y visitas no concertadas. En las concertadas, simplemente comunicar a la persona que se va a reunir con el visitante que ha llegado. Y en la segunda, pues intentar sacar un poco de información a ver qué es lo que necesita, por si lo podemos resolver nosotros o si podemos derivarlo a la persona que está buscando, que puede estar ocupada. ¿Vale? Luego, dos formas de actuar. Si la visita puede ser atendida, darle paso. Y si no puede ser atendida, pues intentar de una forma asertiva darle una solución. No se puede reunir ahora, pero igual dentro de no se puede poner ahora al teléfono, pero llame dentro de tanto tiempo, ¿vale? Siempre intentar darle una solución. Y por último, la despedida. Siempre con educación, hasta luego, que tenga un buen día, etcétera. Parece una tontería, pero el que tenga un buen día, que pase una buena tarde, eso es muy importante. Cuando una persona te recibe como cliente, te da una buena imagen de esa persona. Una empresa que se centra mucho en esto, en la que es la atención al cliente y la imagen personal, es el Corte Inglés. Corte Inglés se diferencia de muchas empresas por su atención. Vosotros lo habéis visto seguro porque habréis ido al Corte Inglés alguna vez. Y, y siempre te atienden con mucha educación, te ayudan a lo más que se pueda. Para devoluciones no te ponen ni una pega. Siempre van con el uniforme del Corte Inglés, que es un traje. En fin. Luego, en cuanto a realización de presentaciones, simplemente saber que hay que dar el nombre, el apellido de la persona, el cargo y la empresa, lo que he dicho antes. Y centrarnos un poco en las formas de saludo. Bien, en cuanto al beso, lo he marcado simplemente que es habitual en círculos jóvenes y en un ámbito informal, porque no me interesa que lo sepáis para el ámbito empresarial. Los dos besos se dan cuando son presentaciones más informales. Si te presentan a una persona en una oficina, importante, dependiendo también de lo que la persona haga, sobre todo en el caso de una mujer, ¿vale? O de si tú eres mujer y estás recibiendo, es importante tener en cuenta que es mejor dar la mano. En el ámbito empresarial siempre es mejor dar la mano, ¿vale? Porque denota más formalidad. Y en la formalidad es súper importante en una empresa. Yo siempre en el ámbito empresarial doy la mano. Si es un ambiente más coloquial, doy dos besos. Si son gente que conozco, doy dos besos. Pero si son gente de trabajo, una empresa nueva que te presenta, das la mano. Bien, con respecto a dar la mano, estoy de acuerdo y no de acuerdo con algunas cosas. Debe de ir acompañado de una sonrisa, eso siempre, por supuesto, dar la mano siempre tiene que ir con una sonrisa, con un placer o encantado. Debe ser breve, por supuesto, tiene que ser breve porque el estrechamiento de la mano no se puede alargar más de la cuenta porque puede resultar incómodo. Hay varias formas de dar la mano. Aquí en Andalucía, no sé si en el norte pasa igual. Hay una forma de dar la mano que la llamamos mucho, como no todos, pero muchos la llamamos la forma en la que te dan la mano los amigos de tu padre. Los amigos de tu padre te dan la mano de una forma diferente a como te la da el resto, ¿vale? Que es la forma de dar la mano y agitar la mano y lo más que puede, lo más rápido que puede, que pasa como está, ¿vale? Esa forma nunca es aconsejable en una empresa. Siempre es aconsejable una vez que das la mano, no lo puedo hacer al revés, ¿vale? Lo siento, lo hago así. Una vez que das la mano, una vez y se acabó. Importante, importantísimo, porque sobre todo a la hora de buscar trabajo, porque esto
te da el trabajo. Es que te lo da. Yo he estado en una empresa en la que hemos buscado empleados y hemos contratado entre dos personas. Hemos elegido a una por la forma en la que nos dio la mano. Si das la mano, que parece una ristra de salchichita, eso no es dar la mano. Eso es inseguridad, es desconfianza, es timidez, es miedo. A la hora de afrontar un problema, tú probablemente no lo vayas a afrontar igual de bien que una persona que da la mano firme y fuerte. Siempre intentando, lo ejemplifico mucho porque es que parece que no es importante, pero aunque no vaya a caer en el examen, que puede ser que os caiga, puede ser que no, no lo sé todavía, no lo tengo hecho, pero aunque no os cayera en el examen, os es útil a la hora del día a día porque es imprescindible y nadie da bien la mano. Hay que dar la mano hasta el final, que choquen ambos puentes de los pulgares y cerrar la mano, ¿vale? Con práctica se consigue. Las primeras veces a lo mejor te queda muy forzado, te equivocas, puede ser, pero con práctica se consigue y hay que dar una mano firme porque denota seguridad. Y a una persona, un ex compañero mío, se le dio el trabajo por ese mismo motivo, ¿vale? Y luego hay una cosa con la que no estoy del todo de acuerdo, pero en función de la situación puede ser verdad, que es la forma de extender la mano. Tú puedes extender la mano de tres formas. En forma paralela, boca arriba y boca abajo. Dar la boca abajo, dependiendo de la situación, es bueno o es malo, igual que dar la boca arriba. ¿Es bueno o es malo? ¿Por qué? Porque boca abajo denota, ¿cómo se dice? Dominio, ¿vale? Que no me acordaba de la palabra, estaba aquí escrita. Denota dominio. Y boca arriba denota sumisión. Entonces, hay veces que es necesario mostrar sumisión. Y hay veces que es necesario mostrar dominio, ¿vale? Una persona que te da la mano boca arriba se ofrece hacia ti. Está diciéndote que se ofrece, que está aquí para ti. Te da la mano estando para ti. A la hora de atender a un cliente, es muy importante dar la mano boca arriba. Porque el cliente se siente seguro, porque eres una persona que se ofrece. Tú no das la mano firme. O sea, perdón, no le das la mano en paralelo, no la das boca abajo. Tú la das boca arriba, ¿vale? La das boca arriba porque te ofreces a esa persona. Como salga. Hay gente que siempre da la mano boca arriba, sobre todo otro vídeo también que me gusta mucho, una entrevista en el programa La Resistencia, una entrevista que le hacen a David Bustamante, pues va a resultar a lo mejor gracioso a más de uno, pero señalan eso, señalan cómo David Bustamante da siempre la mano boca arriba. Y es una persona imponente, una persona fuerte, una persona que con una sonrisa te da la mano boca arriba y te denota confianza, ¿vale? Os invito también a que lo busquéis, estará seguramente por internet, la entrevista que le hicieron. Si sois más ambiciosos, sois más curiosos o más curiosa, lo buscáis y lo encontraréis seguro. Entonces, es importante dar bien la mano en el momento en el que tengas que dar la mano, porque es el segundo paso. El primero es tu imagen, el segundo es la mano, ¿vale? Me paro mucho en esto porque me parece interesante que lo sepáis. Y luego, en cuanto a realización de entrevistas, simplemente las fases en las que hay, que son la fase de preparación, importante prepararse una entrevista en función del entrevistado y en función del tema del que se va a entrevistar. En la fase inicial, crear una atmósfera de confianza para que el entrevistado se sienta cómodo. En la fase de desarrollo, intentar que el entrevistado o la entrevistada no se sienta incómodo en ningún momento con las preguntas que le hacemos. Sí, esto solamente nos va a servir a nosotros en el tema de entrevistas de trabajo. Pero intentar eso, que el entrevistado no se sienta incómodo, que se sienta que puede responder a lo que tú estás preguntando, ¿vale? Y por último, la fase de terminación, que simplemente, pues igual que la despedida, ¿vale? Simplemente preguntar un poco qué tal, cómo ha ido, cómo te has sentido, hasta luego. Y ya está. Y estos serían los dos temas de comunicación oral. Esto es lo que entraría en comunicación oral, ¿vale? Como siempre, si tenéis dudas, por el foro. El tema 5 lo veremos aparte. Igual que haremos con comunicación escrita. Las dudas al foro, mensajes privados, por correo, por donde queráis, ¿vale? Que yo os respondo. Y nada más, nos vemos en el siguiente tema.